más vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Creemos que este es otro motivo más que pone encima de la mesa que Catalá debe dimitir o debe ser cesado inmediatamente, porque básicamente no entiende nada de lo que está pasando en este país. Miles de mujeres la semana pasada gritaron que querían justicia, que queríamos vivir libres, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a la que es su competencia, que es al Ministerio y es a la Cámara Legislativa, básicamente lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le lleva a tener que dimitir inmediatamente. La fórmula, sobre todo para un ministro de Justicia, tiene que ser el respeto a las decisiones judiciales. Obviamente podemos no estar de acuerdo con las decisiones judiciales, podemos comentarlas, podemos criticarlas, pero lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente, como ha hecho el ministro, y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que eso lo que demuestra es que el ministro de Justicia pues tiene muy poco respeto por la separación de poderes. Ya se ha visto en otras actuaciones. De hecho, es un ministro reprobado precisamente por eso, y yo creo que esta última actuación lo que viene es a dar más razón aún a los que le reprobamos en su día. Yo creo que hay que humanizar el Código Penal. Está demasiado convertido en estructuras, digamos, casi diríamos rígidas, de números, de tantos años, tantos tipos. Hay que humanizar el Código Penal y hay que humanizar a los jueces, ¿no? Yo creo que eso es, y tiene que haber una relación. Yo en estas sentencias tiene que haber de verdad una rueda de prensa. Los magistrados y las magistradas deben escuchar y darse cuenta que a veces hay que rectificar, y cuando las cosas no se han hecho bien puede rectificar el Tribunal Supremo, pero en un primer momento hay la posibilidad de que se pueda empezar a rectificar con mayor sensibilidad, mayor humanización en el Código Penal, mayor humanización en la interpretación de los tipos del Código Penal. Por eso yo creo que estamos ante un 1 de mayo feminista, juvenil y pensionista. Estos tres colectivos, dos que han protagonizado las movilizaciones más importantes de nuestro país y uno de ellos que sin ningún lugar a dudas se va a incorporar a esas movilizaciones, son los elementos claves que tienen que hacer que este 1 de mayo sea un punto de inflexión, haya un antes y un después.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa. Hoy en el día 2 de mayo. Es día 2 de mayo, para una parte de nuestros oyentes es un día festivo, pero una buena parte de los mismos no, están trabajando hoy. Así que hoy, después de un largo y extenso puente, nos hemos reincorporado para volver de la mano al bosque de Sherwood. Abrir las mesas, colocar las tazas de café y los periódicos sobre las mismas para poder analizar la actualidad en vuestra compañía y con vuestra ayuda, porque viene bien intensa, en una semana muy especial en la que se esperan además, importantísimos movimientos en el entorno de ETA. Parece que la BBC va a publicar un comunicado de la banda terrorista. Todos dan por hecho que será en la BBC o en algún medio de comunicación internacional de esa dimensión el jueves, y el viernes habrá un acto, una escenificación en el País Vasco francés con los mediadores internacionales que hablarán de la disolución de las siglas de la banda terrorista ETA. Bueno, por eso vamos a hablar hoy con Luis Azpiolea, una de las personas, uno de los mayores expertos en España que mejor conoce la banda terrorista ETA, la historia de la banda terrorista ETA, las consecuencias de este comunicado y lo que podemos esperar de un movimiento que, por otra parte, no es más que un paso que va un poquito más allá de aquel proceso iniciado en la etapa de Zapatero de desaparición de la banda terrorista ETA. ¿Qué retos quedan pendientes? ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Cuánto de histórico contiene o tiene esta fecha? De eso vamos a hablar enseguida con Luis Azpiolea, pero antes me vais a permitir que saludemos a la siempre feliz, siempre sonriente María.es, María Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues no sabía a qué te referías a mí, pero pues estoy muy bien. He dormido muchísimo este puente. Ha habido días que he llegado a dormir hasta 10 horas, así que vengo con mucha energía. Bien, con mucha energía que nos alegra la mañana y nos ilumina la jornada. Gracias, María. María Illuminatis. María Iluminada. María Iluminada. Luminaria, Candelaria. No sé en qué día estamos del... Podríais ser las Candelarias. Las Candelarias. Bueno, Repopstar, Villasur, Elena Noruega, buenos días. David Quirós, Alberto Malagón, Miguel Ángel, Edu, buenos días. Manel, Juan Luis, Fran del Pino, muchas gracias a todos por incorporaros a esta hora al programa, por ayudarnos también participando de ese hashtag con el que vamos a seguir hoy la emisión del programa, almohadilla la cafetera papelón, la segunda P doble. Almohadilla, la cafetera, papelón. Porque hoy se va a escenificar en los actos del 2 de mayo el papelón que tiene el Partido Popular, el papelón institucional que tiene el Partido Popular en Madrid por delante, porque ya sabéis, con la dimisión de Cristina Cifuentes queda un vacío en la Comunidad de Madrid, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, también en el Partido Popular de Madrid, que se debate ahora si Cristina Cifuentes seguirá siendo quien lidere ese partido en Madrid después de su dimisión. En fin, todo esto, de eso vamos a reflexionar en un día en el que además nos ha dejado algunas imágenes la jornada de ayer sobre la manifestación del Día del Trabajo en Madrid, que fue bastante numerosa para las expectativas y fue numerosa en buena medida gracias al empujón que ha introducido en toda la vida pública el movimiento feminista. De hecho, es el titular hoy del periódico El País: el feminismo toma la voz en los actos sindicales del 1 de mayo. Bueno, pues sobre eso también vamos a reflexionar. Así que 2 formas de participación. Una, como ya bien sabe Enrique Quesada, que acaba de tuitear ese hashtag, almohadilla la cafetera papelón, con doble P la segunda, papelón, almohadilla la cafetera papelón. Y un número de teléfono, el 627, ¿de qué te ríes? 627-002-002, ¿qué te ríes? No, porque me hace gracia el hashtag. Sobre todo por las imágenes que veremos en las portadas de mañana. A ver, la ausencia, a ver quién ocupa el lugar. Bueno, se habla mucho en las últimas horas en los callejones. Ayer estuve en los callejones oscuros madrileños. Ayer estaban poco desiertos, porque como eran las fiestas del 2 de mayo, las calles estaban tomadas, pero entonces se escuchaban muchos susurros. Las susurrantes paredes de los oscuros callejones de la corte hablaban de Pablo Casado. Hay muchas quinielas apuntando a Pablo Casado como el posible sustituto de Cristina Cifuentes, que era un candidato que ya se especulaba con él, pero... Pues no, es que se me acaba de ocurrir que puede ser el nuevo moderno del Partido Popular. Sí, el de los máster de 40 horas. Bueno, pues Pablo Casado se apunta, es verdad, está en las quinielas, pero que sepáis que en las quinielas también se apunta Soraya Sáez de Santamaría como una
posible candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Ya se venía especulando sobre eso. Bueno, cuando entremos en materia lo podemos hablar. En todo caso son especulaciones. En torno a las noticias los titulares son diferentes. El feminismo toma la voz en los actos sindicales del 1 de mayo, dice el periódico El País en su portada, pero no es el único titular a estas horas en la prensa impresa. Claro, porque dice el periódico El País que las mujeres protagonizaron las manifestaciones del Día del Trabajo en una jornada en la que se reclamó también la subida de sueldos, la subida de pensiones, el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres, que van ganando espacios a marchas forzados este año. Tras las críticas que recibieron los sindicatos mayoritarios de buena parte del movimiento feminista por convocar solo un parón de 2 horas y no una huelga el pasado 8 de marzo, las mujeres se convirtieron en protagonistas del 1 de mayo, dice el periódico El País, la fecha en la que los sindicatos sacan a las calles sus principales reivindicaciones. Esto ya no va a ser nunca como fue, apuntó ayer Unai Sordo, el líder de Comisiones Obreras. Y también escuchamos a Pepe Álvarez, el líder de la Unión General de Trabajadores, que precisamente ponía énfasis en el movimiento feminista. Ahora el sindicalismo o será femenino o no será. Por eso yo creo que estamos ante un 1 de mayo feminista, juvenil y pensionista. Estos 3 colectivos, 2 que han protagonizado las movilizaciones más importantes de nuestro país y uno de ellos que sin ningún lugar a dudas se va a incorporar a esas movilizaciones, son los elementos claves que tienen que hacer que este 1 de mayo sea un punto de inflexión, haya un antes y un después. Pues a juzgar por los titulares sí que ha quedado bien consignado ese mensaje, porque es verdad que hoy lo recogen buena parte de las portadas. En La Vanguardia, la lucha de las mujeres copa la marcha del 1 de mayo, dice La Vanguardia. Comisiones Obreras y UGT buscan protagonismo tras las últimas protestas sociales. Barcelona congrega a 8.000 manifestantes según la Guardia Urbana y los sindicatos anuncian acciones para elevar los salarios y las pensiones. También escuchamos ayer precisamente a Pedro Sánchez, al secretario general del Partido Socialista, pidiendo que se mantenga el mensaje de las mujeres del 8M. Creo que ese mensaje que se trasladó por parte de las mujeres españolas el pasado 8 de marzo debe ser tenido en cuenta, y debe ser tenido en cuenta por la política, por la economía, por la empresa, por el conjunto de la sociedad y también por el Poder Judicial. Y dice el periódico El Mundo en su portada: Día del Trabajo, UGT y Comisiones Obreras eluden su papel en Cataluña con una marcha feminista, dice el periódico El Mundo. El 1 de mayo se tiñó ayer de un solo color, el morado. Las reivindicaciones feministas ocuparon un lugar central en las más de 70 manifestaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras que recorrieron ayer las calles de las principales ciudades de España. Pero solamente el titular ya llama la atención, porque el periódico El Mundo, ¿qué es lo que está diciendo con este titular? Que ¿acaso las manifestaciones del 1 de mayo deberían haber tenido Cataluña como trasfondo? ¿Es este el asunto más trascendental, la manera en la que quieren colocar la agenda setting en el debate público, en el discurso público, el asunto catalán? ¿Qué tiene que ver ahora Cataluña con el 1 de mayo? ¿Qué es lo que tiene que ver con las reivindicaciones feministas que se vienen arrastrando, entre otras cosas, impulsadas en buena medida por la sentencia del caso de La Manada, que todavía colea en las portadas de los periódicos y en la vida política? Ayer escuchamos Pedro Sánchez retiró el apoyo del PSOE a Catalá contra el juez de La Manada, dice el periódico El Mundo. Tuvo ayer que volver a rectificar la postura de su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, sobre Catalá. No es muy preciso, porque es verdad que ayer Pedro Sánchez se pronunció sobre este asunto, pero fue bastante crítico. Fue muy crítico con el ministro catalá. Porque, como sabéis, en las últimas horas, Catalá se pronunció en contra con una cierta dureza del juez que había emitido el voto particular en la sentencia de La Manada. Y esto ha provocado un auténtico terremoto político, entre otras cosas porque se está pidiendo la dimisión de Catalá. Lo escuchamos a Ione Belarra pidiendo la dimisión del ministro catalá, porque ponía en cuestión, no es tanto por la crítica a la sentencia, que coincide todo el mundo, la crítica a su voto particular,
sino porque cabe en un ministro de Justicia la crítica, la enmienda a la totalidad del sistema cuando está poniendo en evidencia, señalando directamente a un juez y además manifestando abiertamente que tiene datos sobre algunas de sus actuaciones que no parecen muy regulares, de las de este juez. Bueno, pues ayer Podemos pidió la dimisión. Creemos que este es otro motivo más que pone encima de la mesa que Catalá debe dimitir o debe ser cesado inmediatamente, porque básicamente no entiende nada de lo que está pasando en este país. Miles de mujeres la semana pasada gritaron que querían justicia, que queríamos vivir libres, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a la que es su competencia, que es al Ministerio y es a la Cámara Legislativa, básicamente lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le lleva a tener que dimitir inmediatamente. Por meterse inmiscuirse en el Consejo General del Poder Judicial, desde luego, claro, este es un asunto complicado, porque por una parte a los ministros se les exige una cierta independencia y que escenifiquen la independencia del Poder Judicial y que además que tengan la capacidad para criticar una cosa tan terrorífica como la del voto particular, e incluso que puedan tener la capacidad de criticar a un juez, pero por otra parte cuando lo hacen pues hay un auténtico terremoto político. Dice el periódico El País que el gobierno ha dejado solo al ministro Catalá en su enfrentamiento con jueces y fiscales, y escuchamos las críticas de Ciudadanos, un Ciudadanos que está encontrando un nuevo elemento aquí, iba a decir un nuevo hueso que roer, pero me parece como un poco... es un poco visiblemente... La fórmula, sobre todo para un ministro de Justicia, tiene que ser el respeto a las decisiones judiciales. Obviamente podemos no estar de acuerdo con las decisiones judiciales, podemos comentarlas, podemos criticarlas, pero lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente, como ha hecho el ministro, y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que eso lo que demuestra es que el ministro de Justicia pues tiene muy poco respeto por la separación de poderes, ya se ha visto en otras actuaciones, de hecho es un ministro reprobado precisamente por eso, y yo creo que esta última actuación lo que viene es a dar más razón aún a los que le reprobamos en su día. Eso decía Ciudadanos, que hoy se ha levantado con un nuevo aval en las encuestas. Ciudadanos, dice el periódico La Razón en su portada, Ciudadanos vencería en Madrid y podría gobernar con el PP o el PSOE. Tendría 2 escaños de ventaja sobre los populares, que perderían 12, mientras los socialistas se dejan 6 y Podemos se dejaría 3, según esa encuesta NC Report de La Razón. El sondeo realizado la semana pasada coincidió con la renuncia de Cristina Cifuentes. El único partido que se beneficia, dice el periódico La Razón, es Ciudadanos, con un espectacular aumento del 17 al 38 diputados. El PP sufrirá un severo retroceso que le dejaría con 36, tiene 48 ahora mismo, y no saca ventaja a la izquierda, dice el periódico La Razón. Tanto el PSOE como Podemos descienden y no suman mayoría. Eso es lo que dice el periódico La Razón en su portada. Claro, que coloca al Partido Socialista junto a Podemos. Podría haber colocado al Partido Socialista junto a Ciudadanos, porque a la hora de tomar una decisión, ¿a quién veis más cercano si tuvieran que buscar una alianza a nivel nacional? ¿PSOE Podemos o PSOE Ciudadanos? La historia lo que nos dice es que ante esa eventualidad el Partido Socialista se ha inclinado por Ciudadanos. Pero todo esto, como sabéis, está por ver, y en la Comunidad de Madrid también se da una anomalía, que es que está Ángel Gabilondo, y a lo mejor en ese escenario él ya se ha pronunciado públicamente diciendo que sería partidario de aproximarse a Podemos, dice, con quien también no separan cosas, pero mucha menos que con Ciudadanos, dijo Ángel Gabilondo el otro día, lo escuchábamos en Telecinco. Bueno, también habló de Ciudadanos. No cierro las puertas, y ellos espero que tampoco, a que hagamos en Madrid una mayoría para cambiar la situación, que es verdaderamente insostenible. Yo creo que un partido como Ciudadanos debería sacar lo mejor de sí mismo, no rendirse ante la situación. Y si efectivamente quiere regenerar y si efectivamente es nueva política, que se vea. Ahora es el momento. Que se vea, porque da por hecho Ángel Gabilondo, da por hecho el Partido Socialista, que Ciudadanos apoyará mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo pueda mantener el Partido Popular. Bueno, en La Vanguardia, la lucha de las mujeres copa las marchas del 1 de mayo. Decíamos, Barcelona congrega 8.000 manifestantes, y también en el periódico de Cataluña.
Dice, el clamor feminista impregna el 1 de mayo. La igualdad toma protagonismo junto a los sueldos en el Día del Trabajo, dice el periódico de Cataluña. En La Vanguardia, la complejidad de la sentencia de La Manada hace prever un proceso judicial largo, tal vez de 2 años más. La Manada, ¿y ahora qué? El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tilda a los manifestantes de turba enfervorizada. El hecho de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra no se pusieran de acuerdo en su sentencia por abuso sexual de La Manada hace prever un proceso judicial largo, dice La Vanguardia. El caso podría llegar al Tribunal Supremo, cuyo fallo difícilmente se produciría antes de 2 años. Hemos oído muchas críticas al sistema judicial, hemos oído también sugerencias a humanizar el Código Penal, a reformar el Código Penal tras la sentencia de La Manada, y lo hemos escuchado de partidos tan diversos como Podemos o incluso el Partido Popular. Yo creo que hay que humanizar el Código Penal. Está demasiado convertido en estructuras, digamos, casi diríamos rígidas de números, de tantos años, tantos tipos. Hay que humanizar el Código Penal y hay que humanizar a los jueces, ¿no? Yo creo que eso es, tiene que haber una relación. En estas sentencias tiene que haber, de verdad, una rueda de prensa. Los magistrados y las magistradas deben escuchar y darse cuenta que a veces hay que rectificar, y cuando las cosas no se han hecho bien puede rectificar el Tribunal Supremo, pero en un primer momento hay la posibilidad de que se pueda empezar a rectificar con mayor sensibilidad, mayor humanización en el Código Penal, mayor humanización en la interpretación de los tipos del Código Penal. Eso decía la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, juez, exmagistrada, que cree que o se busca una forma de humanizar el Código Penal o nos estamos distanciando también de los usos y los hábitos sociales. Maroto dijo, Partido Popular urge una reforma del Código Penal tras conocer los detalles de la sentencia de La Manada. Y solo se puede desprender una conclusión de esto. Si nuestro Código Penal está recogiendo como requisito imprescindible la violencia para poder acusar de violación y de agresión sexual a una persona, necesitamos hacer esa reforma del Código Penal cuanto antes para atender a algo que es evidente. Necesitamos recuperar los hechos de que hay muchas mujeres que no sufren violencia porque no se enfrentan a sus violadores y, sin embargo, por ello no deja de existir ese hecho doloroso y vergonzante que es la violación. Pues eso decían desde el Partido Popular, unas críticas a la sentencia que han llegado de todo el arco político. Escuchábamos también a Iglesias criticando la sentencia. El delito de violación en nuestro país implica que haya violencia y que haya intimidación. Creo que todos los que estamos aquí hemos leído el fallo de ayer. Es inexplicable, a la vista de los hechos probados en el fallo, que no hubiera intimidación y que no hubiera violencia. Es decir, los hechos probados parece evidente que se deberían subsumir en un tipo penal concreto de nuestro Código Penal que habla del delito de violación. Eso es lo que ha provocado una oleada de indignación en nuestro país, por no hablar del repugnante contenido del voto particular de uno de los magistrados, que creo que también ha creado una enorme indignación. Eso decía Pablo Iglesias y, bueno, una sentencia que no ha dejado de resonar y especialmente, además, en este 1 de mayo que, como en efecto dicen los diarios, se ha convertido también en una reivindicación feminismo. Para el periódico La Razón, UGT y Comisiones Obreras han pasado del separatismo al feminismo. Los sindicatos recurrieron al feminismo para salvar unas manifestaciones en decadencia en las que amenazaron al gobierno con más protestas, dice el periódico La Razón, pero bueno, ha tenido en todo caso mucha visibilidad y con un gran impulso tras la sentencia de La Manada. Muchas mujeres salieron en la calle. De hecho, los líderes sindicales, no tanto el líder sindical de UGT como el de Comisiones Obreras, aparecían en televisión ayer con un pañuelo morado en el cuello. Yo creo que es un pequeño símbolo que yo creo que representa bastante. También yo creo que hubo cierto acercamiento, o al menos intención de acercamiento, entre los líderes sindicales y los sindicatos con la gente de a pie, ¿no? Porque sí que es verdad que los sindicatos, pues la percepción ciudadana hacia los sindicatos pues ha ido en declive
y yo creo que eso lo quieren recuperar, ¿no? También con el cambio de líderes sindicales que ha habido recientemente. Y bueno, yo creo que se refirieron bastante al feminismo porque es algo como bastante obligatorio, ¿no? De hecho, ya lo vimos este fin de semana con el hashtag que propuso Cristina Fallarás, que era Cuéntalo, que de hecho ha llegado incluso a más de 1 millón de tweets, no solamente aquí en España, sino también incluso ha llegado a Latinoamérica, donde se han contado muchos testimonios sobre este Cuéntalo, ¿no? Testimonios de abusos o incluso de agresiones sexuales. Y yo creo que era obligatorio también para los sindicatos pues pronunciarse por el feminismo, y muchas mujeres también salieron pues con sus pancartas moradas y con sus pañuelos morados para decir que estamos aquí. El hashtag Cuéntalo, que ha sido, la verdad es que leerlo es un ejercicio, es demoledor, porque el retrato, desde luego, que como género masculino nos llevamos es absolutamente terrible. Y lo que demuestra es que las experiencias de violencia, abuso, intimidación son tan frecuentes del hombre sobre la mujer, tan extraordinariamente frecuentes, que es muy, muy, muy grave. Pero cómo la gente ha sido una especie de Me Too digital a lo grande, que ha tenido un efecto expansivo. Decías tú, ¿cuántos miles de retuiteos? Dijeron que habían superado casi ya el millón de... Bueno, sin casi el millón habían superado de tweets con esta etiqueta, no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica. Y miles de mujeres contando a través de ese hashtag experiencias de esa naturaleza que han vivido en su día a día, en su vida cotidiana. Y la verdad es que es terrible, es un ejercicio, pero también es un ejercicio de una cierta apertura y de una cierta catarsis, de poner sobre la mesa una realidad que además nos demuestra pues todas estas cosas, la mitología, los mitos de la violación, los mitos de todo esto que ha ocurrido en torno a la sentencia de la manada, la manera en la que se encubren algunos comportamientos y se alude a lo cultural o se alude... Y aquí se está viendo de verdad lo que ha provocado las consecuencias de ese machismo ancestral escondido y que sin embargo es tan evidente y está tan... Y normalizado, ¿no? Tan Yo normalizado creo que es el por la problema. sociedad. Yo creo que si algo demostró este hashtag es que no estamos solas y que a todas en mayor o menor medida nos ha afectado un sistema claramente machista. Yo me quedé con una frase que lo resumía muy bien, que era: daos cuenta de que no todos, pero sí todas. Es decir, daros cuenta de que vosotros, puede que no todos hayáis cometido este tipo de abusos sobre una mujer, pero ved este hashtag porque veréis que muchas mujeres, si no todas o casi todas, hemos pasado por algo parecido. Entonces algo está funcionando mal en este sistema. Cuando mucha gente se dio cuenta de esta realidad viendo ese hashtag, no se había dado cuenta hasta ese momento, y cuando muchas mujeres nos dimos cuenta de que cosas que nosotras habíamos normalizado, cosas que nosotras ni siquiera habíamos reparado en ellas y les habíamos tomado como que bueno, que es algo que nosotras tenemos que soportar por el simple hecho de ser mujeres, y cuando lo pones en común te das cuenta de que no tiene que ser así, de que no estamos solas, y de que al final yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y el hashtag Cuéntalo fue la mayor muestra de eso, ¿no? De que la unión hizo la fuerza, sobre todo para demostrar la situación en la que viven muchas mujeres. Pues ha estado protagonizado el movimiento feminista, que está viviendo una auténtica revitalización, entre otras cosas porque cada vez es más evidente y se está visibilizando muy claramente la manera en la que la cultura machista ha estado protagonizando todas las relaciones, tanto laborales como personales de esta sociedad. Bueno, pues el movimiento con una revitalización impresionante que también ha protagonizado las manifestaciones del 1 de octubre. Y os decíamos al principio del programa, hace unos minutos, ETA va a anunciar su disolución. Lo va a hacer este fin de semana, cuando se acerque el fin de semana. Hay algunos datos que ya son conocidas. La decisión parece que se va a producir 7 años después de que la banda terrorista anunciase el cese de su actividad armada, 1 año después de que hiciera entrega de parte de sus armas a través de unos mediadores internacionales, los conocidos como artesanos de la paz. Y tenemos algunos datos que se han dado a conocer y que podéis encontrar en los periódicos si leéis entre líneas. Vemos en el periódico El Mundo, por ejemplo, que se está preparando una reunión en la Fundación Henri Dunant en Ginebra el jueves día 3 a las 2 de la tarde. Y allí se va a filmar un vídeo
en el que 3 representantes de la banda terrorista ETA aparecerán probablemente encapuchados firmando un documento con los planteamientos de la disolución. Ese videocomunicado será entregado a la BBC, lo emitirá el jueves por la noche y el viernes está previsto un acto de escenificación con algunos representantes internacionales de estos mediadores que en un caserío en el sur de Francia van a escenificar este anuncio de disolución de la banda terrorista ETA. Será muy cerca de Bayona. Estamos planteando en el programa que es posible que asistamos allí para emitirlo en directo, porque consideramos que más allá de la desaparición de ETA, que ya tuvo su momento, en el momento en el que conocimos el anuncio del fin de los actos terroristas de la banda, pero la escenificación es la última banda terrorista de Europa. Es el último vestigio de un mundo en el que la violencia se imponía en Europa a la política. Y este acto de escenificación de disolución no aporta más ni menos, pero nos parece que es como, digamos ya, la guinda final, el punto final a una historia terrible que ha dejado muchísimo daño en el País Vasco y en España, y nos parece que es un elemento histórico bastante interesante en términos de, la escenificación, lo que supone, la labor de mediación internacional y también la poca visibilidad que tiene en España este tipo de cuestiones, porque como está tan tamizado, pasado por el tamiz de lo cultural, del relato que debe o no imponerse, y todo esto hace que el protagonismo que tiene esta información es relativamente pequeño. Sin embargo, algunos medios de comunicación internacionales, algunos corresponsales internacionales se han puesto en contacto con nosotros porque hay mucha expectación internacional en torno a esto, a pesar de que no sea más que un paso más, el último, el definitivo, la disolución de las siglas, la desaparición de las siglas en los comunicados, pero aunque no sea más que eso, al final es como el punto final de una historia terrible. Bueno, habíamos dicho que queríamos hablar con Luis Azpiolea, es probablemente uno de los mayores expertos, es periodista, sabéis que escribe para el periódico El País, ha publicado numerosos libros sobre este asunto y uno de los mayores expertos en lo que tiene que ver con la historia de la banda terrorista ETA, y le hemos pedido que nos ayude a entender un poquito mejor de qué estamos hablando, ante qué nos estamos enfrentando, cuánto de histórico tiene este momento, para que no nos pase, como decía Iñaki Gabilondo, cuidado con esos bostezos que emitimos en los momentos en los que la historia está escribiendo sus páginas. Bueno, pues unos segundos y hablamos con Luis Azpiolea. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Estás escuchando La Cafetera. Luis Azpiolea, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este jueves parece que conoceremos los detalles de ese comunicado final de la banda terrorista ETA. El viernes hay un acto previsto. ¿Qué se espera? ¿Qué se puede esperar de esto, Luis? Bueno, del acto del viernes, del acto público, lo que se espera es algo así como la ratificación o la confirmación de la disolución o desaparición de ETA como sigla, ¿no?
es lo que se espera. Lo importante es lo del jueves, ¿no? Que es lo que se calcula que va a suceder el jueves a la tarde-noche, que ETA emitirá un comunicado en el que dirá que desaparece como sigla, ¿no? Es la última banda terrorista en Europa, implantada en Europa, de raíces europeas. Esto, Luis, hay una cierta expectación a nivel internacional, pero aquí en España no se le está prestando mucha atención. ¿A qué lo podemos atribuir esto? No, hombre, tiene lógica que en España no se le dé tanta importancia, porque a efectos reales ETA terminó en octubre de 2011, ¿no? En octubre de 2011 cesó el terrorismo, cesaron los asesinatos, los secuestros, los atentados, y evidentemente ETA desapareció realmente de la vida, ¿no? En estos 6 años ETA ha desaparecido de la vida. No está en la agenda de los políticos, lógicamente, no está en la agenda social. Entonces, por esa razón, en España ha perdido mucho peso lo que va a suceder este fin de semana, ¿no? Hombre, tiene importancia simbólica, porque es desaparecer la sigla. Es decir, en efectos reales lo que va a suceder es que ya no vamos a leer más comunicados de ETA, no vamos a escuchar más comunicados de ETA. Eso es a efectos reales lo que va a pasar. Pero la desaparición del terrorismo ya se había conseguido hace 6 años con el gobierno socialista, ¿no? O sea, en una jugada además muy bien trabajada, saber combinar la represión policial, en fin, con la represión judicial, y luego, por otro lado, con una inteligencia política, ¿no? También utilizando el diálogo con los sectores menos duros, ¿no? O sea, yo creo que fue una jugada política muy importante del gobierno Zapatero con Rubalcaba, ¿no? Como ministro del Interior. Y yo creo que eso fue en el año 2011. Insisto, prácticamente ETA ha desaparecido ya de nuestra vida, y por eso en España no tiene tanta repercusión. Ahora, a escala internacional entiendo que sí, porque como bien has dicho al comienzo, es la última sigla terrorista que desaparece en Europa. ETA desapareció ya hace años y es la que más ha tardado en desaparecer. Eso es así. Hay algo de simbolismo en los acontecimientos de los próximos días, pero la derecha nunca ha querido reconocer, aludías tú a los esfuerzos que se hicieron desde los gobiernos socialistas, y la derecha nunca ha querido reconocer estos símbolos, estas acciones, y siempre ha colocado el elemento de la disolución como un elemento trascendental para reconocer la desaparición de ETA. ¿ETA se pronunciará en esos términos? Porque era lo que se le exigía desde el Partido Popular y desde algunos medios de comunicación. Sí, esa va a ser una de las cuestiones que vamos a ver este fin de semana, ¿no? Es decir, ETA en principio baraja lo que se conoce por sus documentos o por sus portavoces indirectos, que no baraja la palabra disolución, posiblemente porque es la que le está exigiendo el gobierno, ¿no? Pero baraja el término desmovilización, que además lo ha utilizado la ONU en conflictos internacionales, y también no me extrañaría nada que introdujera la palabra desaparición, que es la que utiliza Arnaldo Otegi, ¿no? Es decir, puede ser entre desmovilización y desaparición o las dos. Claro, aquí lo importante, la clave está, a mí me da igual, o a mucha gente le da igual la palabra que utilice. Lo importante es que realmente desaparezca del todo y no escuchemos en nuestra vida ya ningún comunicado de ETA. Eso es lo importante, ¿no? Que desaparezca del todo, ¿no? Y yo creo que por eso precisamente han cambiado el formato. Y van ellos por delante, ETA va por delante, y al día siguiente va una representación internacional para decir esto va en serio, nosotros avalamos que la sigla ETA se ha quitado de la circulación. Y luego hay una última cuestión también en esto, yo creo que también tiene algo que ver en el intento de este aval internacional, que nadie se quede con la sigla ETA. Pero siempre puede haber el riesgo de que dos que andan por ahí, que no están de acuerdo, se queden con la sigla, ¿no? Entonces yo creo que también el aval internacional es para decir ETA ha desaparecido. Si salen por ahí dos tíos locos, o sea, eso ya no es ETA, será otra cosa, ¿no? Para dimensionar exactamente de lo que estábamos hablando, Luis, ¿cuánta gente permanece, digamos, activa o qué parte de estructura se considera que existe todavía de ETA como para que pueda pronunciarse en estos términos, que sean interlocutores, que estén negociando en algún sitio con estos organismos internacionales? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué dimensión tiene la ETA residual? Vamos a ver, la ETA residual es muy residual. O sea, puede haber en este momento media docena de liberados, de tíos de ETA por ahí,
media docena, no más, es lo que puede haber, y además gente absolutamente desconocida, porque probablemente si fuera conocida estaría ahí en la cárcel. O sea, es lo que debe quedar. El papel, quienes se están moviendo no son esos, quien se mueve sobre todo es Brian Curry, que es un abogado surafricano que participó en el proceso de paz en Sudáfrica. Él es el que se mueve, el que tiene los contactos internacionales, el que ha buscado los avalistas internacionales. Brian Curry preside o lleva el Grupo Internacional de Contacto, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, el que fue ex jefe de la Interpol, luego también está otro de los mediadores como Sperotovsky, otro mediador internacional que es un israelí. O sea, ahí hay un grupo de gente internacional, pero vamos, estos son los que se mueven, porque ETA, lo que queda de ETA es tal minucia, tal poca cosa que no tiene capacidad para moverse, ¿eh? Eso es así. ETA, en realidad, el golpe crucial, insisto, lo recibió en el año 2011, es decir, ahí se detuvieron todas las cúpulas, y luego quedó como residuo David Pla, que era el que se quedó en Noruega en la expectativa de poder hablar con el gobierno, y a David Pla le detuvo también ya el gobierno de Rajoy en el año 2015. O sea, que no queda nada. ETA como tal ha desaparecido. Ya digo, pueden quedar fuentes bastante solventes, diríamos, hablan de 6 personas. Eso es lo que queda de ETA. Y luego está el dilema de los... La gente que está en el extranjero y tal, están los huidos, pero esos ya no están operativos, esos están buscándose la vida con la expectativa, algunos de volver, otros se quedarán por ahí, pero se volver, pero vamos, sin hacer ninguna actividad ya que nada tenga que ver con ETA. Luego está el dilema de los presos, el acercamiento de presos, los posibles beneficios... Sí, bueno, aquí ahora hay 3 cosas importantes. Una es, pero es un tema ya de tiempo, ¿no? Esto no es el famoso relato. Yo creo que hay que impedir que cuaje el relato que pretendería ETA, ¿no? Que salía en el último comunicado de que ellos son los herederos de las brutalidades de la Guerra Civil Española. Yo creo que no. ETA, hay un dato crucial, y es que el 90% de los asesinatos de ETA, más del 90% se cometieron durante la democracia y la transición. Con eso ya ETA no puede ponerse ninguna medalla antifranquista ni antidictadura. O sea, fue una organización terrorista y antidemocrática, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro. Eso es lo primero, y eso en el resto de España no hay problema, pero en el País Vasco, en fin, hay un sector todavía que eso no lo tiene claro y es una batalla. Luego está a mí me parece clave lo que viene a continuación, que es la reconciliación o la convivencia, ¿no? La convivencia entre víctimas y gente que ha estado del lado de los verdugos, ¿no? Eso es más complicado, eso requiere mucho tiempo. Ya yo creo que la izquierda abertzale tiene que hacer un esfuerzo por reconocer el daño causado injustamente. ETA no lo ha hecho, lo debería hacer la izquierda abertzale. Y luego ya, en tercer lugar, lo que decías, el tema de los presos. Yo creo que al desaparecer la sigla, desaparecer el terrorismo, creo que el gobierno de Rajoy se tiene que plantear en serio otra política penitenciaria. Creo que tendría que acercar presos al País Vasco, facilitar la reinserción, como hizo el gobierno de Zapatero con Rubalcaba en el año 2010, 2011. Tendría que hacer eso, es el momento, ¿no? Si no, bueno, tendrá que hacerlo a la fuerza, porque va a haber una presión muy fuerte en esa dirección en el País Vasco, muy fuerte a escala de gobierno vasco, Parlamento vasco y probablemente la gente en la calle, claro. ¿Algo ha tenido que ver en esto los presupuestos, Luis? Porque todo se ha dado en una secuencia de fechas, el apoyo de los presupuestos del PNV. Todo se ha dado en una... Yo creo que los presupuestos es bastante ajeno a esto. Yo creo que los presupuestos ha contado mucho más Cataluña, infinitamente más la situación de Cataluña, que esto. Ahora, también es verdad que en la medida en que el PNV, en plan muy pragmático, se lleva muy bien con Rajoy ahora por intereses mutuos, nada más. Ideológicamente están en posiciones opuestas, pero bueno, como tienen intereses comunes, a uno le interesa seguir en el gobierno y que haya presupuestos, y al PNV le interesa también, pero eso al PNV también le interesa que no esté, que Ciudadanos no gane, porque cree que si ahora hay elecciones, Ciudadanos va a ganar, es su principal enemigo en este momento. Y yo creo que hay eso. Y entonces es verdad que si la relación entre el PNV o el propio Urkullu y Rajoy es buena, lógicamente también ayudará a que el gobierno de Rajoy se implique más en el tema de los presos. Pero eso no vas a ver ningún papel firmado en los presupuestos sobre ese tema, porque no pueden mezclar churras con merinas, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? Luis Azpilea, muchísimas gracias, Luis, como siempre, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Fernando, adiós. Estás escuchando La Cafetera.
Sí, la dificultad para imponer los relatos, que es una batalla también que forma parte de la cultura política, ¿no? Hay mucho interés por ver cuál es el relato que se impone finalmente, que permanece en la sociedad. En la mayor parte de España el relato es bastante claro, pero como decía Luis Azpiolea, no se vive de la misma manera en el resto del País Vasco. ETA está pretendiendo que el relato que quede sea el de la organización heredera de la lucha contra el franquismo, pero claro, eso también, digamos que anula una parte de su historia donde se cometieron tantísimas atrocidades. Bueno, de todo esto, en todo caso, a nosotros la parte que nos corresponde, porque esta parte no nos corresponde a nosotros, es la batalla por los relatos, que esto siempre ha sido muy intencionado. Lo mires desde la perspectiva de la que lo mires. Para nosotros nos parece que es relevante, uno, garantizar fórmulas de acomodar la convivencia, el reencuentro entre una buena parte de la ciudadanía que está dividida, porque el hecho es que ETA existía, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo contó con un importantísimo respaldo social. Y eso, olvidar eso es tener una visión bastante sesgada del asunto. Y hace falta, además, una reconstrucción de la convivencia en un montón de sitios donde tienen que convivir pues personas que han estado participando, si no activamente de la vida de ETA, pero si no indirectamente, con gente que se ha encontrado situada en el otro polo, y todo eso requiere de una convivencia de la misma manera que la justicia, la reparación, se tienen que dar, y la justicia solamente se da sin impunidad. Así que, claro, en las políticas penitenciarias no cabe la impunidad. Lo que tampoco cabe es incumplir los derechos humanos. No puedes tener una persona en una cárcel al otro lado del país porque a quien estás condenando es a sus familiares, que nada tienen que ver con el conflicto. Y la separación, la dispersión de presos tenía un objeto, no se trataba del castigo, entre otras cosas porque eso habría sido inconstitucional. Además de una auténtica tortura para los familiares, tenía un objeto. La dispersión perseguía como fin imposibilitar la reorganización de los comandos terroristas para que no coincidieran en las mismas cárceles, para que no tuvieran recurso, acceso, sino que estuvieran tal. Desaparecida la banda terrorista ETA, ya no tiene objeto ni filosófico ni moral, desde luego, por supuesto, no en términos de derechos humanos, pero es que ni siquiera estratégico, porque de lo que se pretendía era otra cosa, salvo que estemos actuando por una cuestión relacionada solamente con la venganza, y entonces estemos hablando de otra naturaleza de cosas, pero allí la Constitución ya queda completamente derrotada, además de los principios morales. Así que, pues con todo esto nos vamos a enfrentar en los próximos días, aunque seguramente, pues si, como decía Luis Azpiolea, veamos una banda terrorista que no emplea en su último comunicado la palabra disolución, veremos un gobierno que minimiza a lo que estamos asistiendo, y que si le da alguna relevancia es únicamente porque le sirve para quitarle digamos, agradecimientos al gobierno de Zapatero o peso en esta situación final, en este espacio final, quitarle al gobierno de Zapatero cualquier protagonismo, porque el proceso comenzó con el Partido Socialista, así que el gobierno, como no lo va a querer reconocer en ningún caso, pues nos encontramos en estos escenarios. Bueno, todo eso está en el contexto y nos interesa mucho, porque también habla de la antropología de este país, también de nuestra propia historia, y también una gran expectación internacional que nos parece que es muy relevante. Esto es La Cafetera, y esto es en lo que se refiere a la agenda setting, pero hay muchas otras noticias que no figuran directamente en los medios de comunicación y que vosotros, sin embargo, queréis que tengan protagonismo. Es lo que conocemos como la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no era instructora, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues son las noticias que vosotros enviáis y que María va ordenando, componiendo y preparando para esta sección de la cafetera, María. Sí, en el contexto en el que nos encontrábamos de Cuéntalo, cabe decir que nos habéis enviado varias de vosotras la información de la última víctima de violencia machista, que elevaría a 11 las asesinadas por violencia machista en este año, en 2018. El presunto autor fue detenido por supuestamente matar a su expareja en Burgos. Hemos visto en varias informaciones que el presunto asesino tenía una orden de alejamiento después de que la víctima lo denunciara por malos tratos. Según informaron este lunes a la agencia EFE fuentes de la delegación del Gobierno en Castilla y León, la agresión se produjo en la madrugada del domingo, sobre la 1:30, cerca de un bar situado en el barrio de Gamonal, y allí se encontraron la víctima y su agresor, y como decimos, pues nos encontraríamos con la 11 persona, la persona número 11 en asesinadas por violencia machista en 2018. Y en el contexto de Cuéntalo nos vamos hacia otra campaña. No tiene tanto que ver con esto, pero sí que la han impulsado también mujeres, y es que mujeres de Radio Televisión Española lanzaron una campaña que se llamaba Así se manipula, que revelaba cómo la Radio Televisión Española tergiversa las noticias. Así lo decía el periódico La Marea, y decía que el movimiento Mujeres RTVE lanzó esta iniciativa para denunciar la manipulación de contenidos e informaciones en la televisión pública española. A través del hashtag, como decimos, Así se manipula, se contaron miles de testimonios y quejas sobre la situación que atraviesa Radio Televisión Española. Por ejemplo, casos de ruedas de prensa censuradas, trabajadores bajo presión por no negarse a manipular informaciones, divulgación de datos falsificados e incluso órdenes expresas que piden que el presidente Mariano Rajoy no salga con imputados. Y nos tenemos que ir, nos enviaba Galgo Callejero, nos llevaba hasta un caso, y es el de la caravana de migrantes que ha recorrido México, llega a la frontera de Estados Unidos para pedir asilo. Y nos enviabas esta información de la sección de Desalambre del diario.es, y decían que unas 200 personas llegaron este domingo al puesto fronterizo que separa Tijuana y San Diego para solicitar protección en Estados Unidos. Previamente, cientos de migrantes se manifestaron en Tijuana, respaldados por simpatizantes a un y otro lado de la frontera con Estados Unidos, y decían que esta caravana comenzó a finales de marzo con unos 1.500 migrantes desde Chiapas y se ha ido dispersando desde su llegada a la capital mexicana. Pero volvemos a España, porque varias de vosotras nos decíais que atendiésemos a una información que tiene que ver con la ultraderecha. La ultraderecha aprovecha los despidos de militares de 45 años para acercarse a ellos. Ya lo vemos en alguna manifestación, vimos la pancarta de Hogar Social Madrid, y en este caso nos volvemos a encontrar con algo parecido. Organizaciones como Hogar Social, Vox o Hazte Oír hacen suya la reivindicación de soldados y marineros contra las expulsiones a los 45 años para dejarse ver junto a ellos y atacar al Partido Popular desde la derecha. Así lo explicaba el diario.es, y decía que las asociaciones militares han convocado una manifestación contra los despidos frente al Ministerio de Defensa, que se prevé histórica, pero intentar evitar que grupos de extrema derecha la aprovechen para visibilizarse. Y nos vamos hasta unas últimas informaciones. Tiene que ver con el aire que respiramos, y es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas en el mundo respiramos aire contaminado, lo que provoca que 7 millones de muertes al año.
por causas directamente relacionadas por la polución. Así lo informaba la Organización Mundial de la Salud. Además, denunciaban que lo más dramático, decían, es que las cifras se han estabilizado, que a pesar de los progresos logrados y de los esfuerzos en marcha, todavía la inmensa mayoría de la población mundial, el 92%, respira aire contaminado en unos niveles muy peligrosos para la salud. Así lo decía María Neira, que es la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, y se lo decía a la agencia EFE, porque, como decimos, provoca 7 millones de muertes anuales. Y terminamos con varias noticias que tienen un mismo hilo conductor. En este caso nos encontramos con la información del 29 de abril de 2018, que decía que morían ahogadas 15 personas tras hundirse su patera en Argelia y otras 19 son rescatadas, decía Público. Fuentes de Salvamento Marítimo de España habían informado de que desde Argelia les habían confirmado la localización de esta patera, que desde el viernes estaba siendo buscada en el mar de Alborán. Otras 19 personas fueron rescatadas en esta travesía a bordo de una embarcación bastante precaria en la que viajaban 34 personas que intentaban llegar a las costas españolas. Sin embargo, la activista española Elena Maleno ya cifraban 38 las personas que iban a bordo de la patera, por tanto, alertaba de que había desaparecidos. Y ayer, 1 de mayo, llegaban a Ceuta 9 personas en una lancha de juguete. Así lo decía Elena Maleno y así lo recogieron también varios medios de comunicación. Pero también en una situación similar a Elena Maleno, cabe recordar que 3 activistas de la organización Proemaid encaran su juicio en Grecia por intentar el rescate de una patera a la deriva. Así lo contaba Infolibre y lo han contado varios medios durante varios días, pero hay que decirlo porque el 7 de mayo próximamente 3 bomberos de la ONG española serán juzgados por un presunto delito de tráfico de personas en grado de tentativa, un caso muy similar al de Elena Maleno con aquellos que intentan salvar vidas y rescatar a personas. Speak to my heart, reminding me. Que ayer había una barra solidaria en las fiestas del 2 de mayo, en la plaza del 2 de mayo en Madrid, y además era una barra que estaba coordinada por los activistas de Proemaid, precisamente, y uno de los que estaban vendiendo los tickets, que yo compré un calimocho. Volví a beber calimocho, ¿te lo puedes creer, Mary? Por Proemaid. Por Proemaid. Calimocho, Berlín con una litrona de calimocho. Dije, esta foto no tiene precio. Digo, esto se lo das a Maruenda y se hace una pero era colección. Un calimocho solidario, entonces. Un calimocho solidario. Pero pues estaba rico, la verdad. Se me había olvidado a mí el sabor del calimocho. No me sentó muy allá. O sea, estuve viendo dragones toda la noche. Pero calimocho y porros. El éxito debió ser rotundo porque fuimos a pedir cerveza y ya no quedaba. O sea que y había como no sé cuántos barriles había allí que ya habían terminado. O sea que fue muy divertido, sí. Muy divertido. Estaba el 2 de mayo, claro, había fiestas en la plaza del 2 de mayo y entonces estaba todo el centro de Madrid tomado y entonces estaban los activistas de Proemaid vendiendo tickets para la barra solidaria y entonces cuando al acercarme a la barra me dice, oye, yo entré en la cafetera hace unas semanas, precisamente pues estamos siguiendo con mucha atención este juicio al que se enfrentan, pero es que el acoso, la campaña de acoso que están viviendo las ONGs. Bueno, cerramos el capítulo informativo, sabéis que cuando ya pasa una hora de programa lo que hacemos es pasar la página de la actualidad y nos quedamos ya en la sobremesa cafetera, es lo que distingue esta música que nos gusta tanto. Todas las músicas del programa sabéis que son Creative Commons y ya nos quedamos aquí charlando, aparcamos los vasos y las tazas y todo eso. Y entonces, ¿qué te he oído reírte? ¿Qué dices? A ver, como el que tiene boca se equivoca. Es verdad que me decíais undécima. Bueno, me he equivocado. Decía 11 porque no sabía cómo decirlo. Pero bueno, a cambio de eso, pues también hago como las profesoras y los profesores en clase. ¿Vas a poner un examen? No, pero me equivoco para saber que estáis atentos. Así que era una prueba. De todas formas, a mí me pasa muchas veces que me olvidan palabras. Ahora mismo, por ejemplo, cuando estaba hablando sobre lo de ETA, ha habido un momento de laguna que decía, no quieren reconocer tampoco eran los méritos del gobierno Zapatero, eran es como que sabes lo que quieres decir, pero no te sale. Pero estás ahí, la cabeza piensa, y mientras buscas una palabra, pues te quedas. Cuando hablas así mucho rato, además, es terrible. No, y yo desde que estoy en la cafetera me pasa también hablando con gente, ¿no? Y entonces... Ya, qué suerte. No, es verdad, pero entonces... ¿Qué gran regalo te ha dado la cafetera? Suelto el cerebro. Sí, es verdad.
Porque o suelto palabras que no tienen nada que ver con lo que quería decir, y entonces luego tengo que rectificar, o cojo y directamente no sé cómo decirlo. Entonces me lío. Pero porque pienso mucho en este tramo y entonces luego el cerebro descansa. Entonces como descansa ya no me deja hablar. Es muy raro, lo sé, pero bueno, no pasa nada. Son las 9:30 minutos. Despedimos a los oyentes que están conectados a través de las emisoras FM y continuamos aquí en Internet todavía un poquito más en esta sobremesa cafetera, pero ya sabéis que hay una hora en la que emiten las emisoras y entonces es la que aprovechamos para facilitarles la desconexión a los técnicos que están allí trabajando, a los que saludamos con mucho cariño porque es fiesta en un montón de sitios. La gente está hablando de si el calimocho es bueno o malo. El calimocho. A ver, el calimocho tuvo su época. Ya, no te pases, que ya llevas en 2 días llevas 3, o sea, ya con ¿qué época era esa, Mary? ¿Qué época? En las épocas el calimocho se sigue vendiendo, así que no debe ser muy de los 80 eso del calimocho. Pero sí se sigue vendiendo. Sí, dice Belisa. A ver, es que yo lo bebía en su momento, pero bueno, pues por yo qué sé. Claro. Tampoco lo voy a explicar, pero era más pequeña, entonces, y ahora no. Bueno, ahora prefiero 1000 veces cerveza. Dice Nacho Escursel, soy más de tinto de verano, porque ¿cuál es la diferencia entre el tinto de verano y el calimocho? ¿El tinto de verano tiene Fanta de limón? O gas, no. Ay. Alá, yo no los. Alá. ¿Cuál es la diferencia? Porque es verdad, el tinto de verano, bueno, a lo mejor tiene que ver con el tipo de vino, porque el calimocho de ayer era, no solamente era calimocho, era... Sí, es con limón. Es con limón el tinto de verano y con trocitos de fruta, o eso es la sangría directamente. No, pone aquí que a veces que le ponen limón y naranja, pero vamos, no suele llevar tampoco. Calimocho es una bebida universal, o con gaseosa, limón y hielo, dice Escursel. Claro, pero eso con vale, limón y hielo, vale. El calimocho era lo más barato en un botellón, pues SCT lo tenías que haber visto ayer. Era lo más barato, pero luego la resaca era horrible. Horrible. Yo no he tenido resaca también, es verdad que... Ay, porque bueno, tú no probaste el calimocho a todo no. esto. O sea, no. qué fuerte. O sea, además, con esto siempre María. pasa algo, ¿no? Que es, si has tenido una mala experiencia con el calimocho, si has tenido una mala experiencia, por ejemplo, con el vodka, no lo vuelves a probar. Y efectivamente, es que no... Dice Villasur que da un poco de pirrilera. ¿Qué clase de término es ese? O sea, supongo que te referías a cagalera, ¿no? Calimocho es lo mejor, no tiene tanta resaca. El calimocho, el tinto de verano es con gaseosa y una rodajita de limón. Además, ahora claro, estamos hablando, limón, dice, estamos hablando de calimocho. Claro, yo estoy hablando de resaca a muerte, porque evidentemente el calimocho se hace con cartones de vino bastante malo. Entonces, claro, depende cómo te lo hagas, hombre. Si quieres mezclar un vino bueno con Coca-Cola, que es bastante delito, pues seguramente no tengas resaca. Pero si utilizas un vino malucho, que es lo que yo solía utilizar. Bueno, pero es que el de ayer, a ver, era una barra solidaria, entonces, bueno, pues era una barra solidaria. Pero es que eran cartones de vino. Es que lo que echaron en ese vaso... Claro, pero es que... Hombre, tampoco pido de un Rioja. Pero no te van a... No, claro, es que no te van a echar un super vino. Hombre, pues no lo sé, quiero decir... Porque claro, luego en esta cosa dices, no, a ver, que sea calimocho no tiene por qué ser calimocho que te atraviesa el esófago. O sea... Eva Martínez dice, mi peor experiencia ha sido con el pacharán. Seguro que todos vosotros habéis tenido una mala experiencia con alguna bebida. Siempre pasa. Siempre. Mira, dice Dr. Jekyll, cuanto peor el vino y peor el refresco, mejor el calimocho. Una ley universal, que siempre se cumplen. Bebidas tradicionales españolas, amigos turistas. Cuando vengáis por aquí... Dice, hay vinos buenos que no necesariamente son caros. Eso es verdad, tiene razón Escursel. Es una cuestión de gusto, de paladar, Mary, paladar. El paladar hay que cultivarlo, no puede ser... Bueno, hay que decir, la verdad es que no sé muy bien qué tipo de cartón de vino era, porque eran como unos cartones gigantes que tenían grifo. Una cosa muy rara. Yo lo vi ahí servir a la gente de Prodemite, me sirvió ahí. Bueno, pero me tomé un calimocho de Prodemite. Sí. Tú no puedes decir lo mismo, te metiste en un chino a comprarte una cerveza con tu amiga Mónica. ¡Ala! Por cierto, un saludo a tu amiga Mónica, que me cae muy bien. ¡Hala! ¡Qué fuerte! No, a ver, es que yo no puedo beber calimocho, entonces me tuve que... Porque no había cerveza. Es que ya lo tengo que explicar. Esta trampa no me gusta.
Perdona, no. Tú te vas a los chinos a comprar alcohol. Pues porque no había nada más abierto. Mientras el resto... Vale. Oye, ¿cuánta? Qué fuerte. Se habían tumbado... Esto me la voy a guardar. 15 barriles de cerveza en las fiestas de Malasaña. Y estaba toda la gente. Sería Don Simón. No lo sé, Xavi. Yo no le No, Don Simón no era. No era otra marca. Era otra marca que no me acuerdo, pero... Menudo pelotazo de calimocho. Así que yo con mi amiga María... Qué fuerte, nos tumbamos sacando ahí las miserias. 1 litro de calimocho. 1 litro. Y vosotras... Cerveza. Una latita de cerveza. Estrella Galicia. ¡Hala, qué bien! ¡Hala, qué bien! Ya. ¡Hala, qué bien, qué alegría! Pero... La próxima vez que quieras ir de fiesta, recuérdame que no te llame, porque... ¡Hala! Claro, yo iba... Hombre, no. Pero... Dice, eso ha sido el piolet de Trotsky. Claro, me estás aquí pegando un zasca. Ahora tú tranquilo que yo me lo voy a guardar. No creo. Sí. Nah. Luego porque soy súper buena, pero... Ah, solo 1 litro de calimocho, claro, porque el mini es medio litro o 1 litro. ¿Eh? ¿Cómo que? El mini es... 1 litro, ¿no? Es 1 litro. Sí, porque de hecho se le llama litro en otros sitios. No se les llama mini. Claro. Dice en Gran Canarias el vino es malo, dice Sark. No, depende. Si ahora hay vino bueno hay en todas partes. Esto ya lo dice. Pelotazo de manzanilla. Cerveza made in China, mientras no fuera Cruzcampo. También había barriles de Cruzcampo, de Mao. Sí, Fran, era Yonquilata. ¿Qué es Yonquilata? A la que compraste. Es verdad que estabas acompañado. Sí, porque había o sea, lo normal. O le llaman Yonquilata, no sé nunca por qué la han llamado Yonquilata. No, por nada, pues porque cuando vas a las 5 de la mañana por los callejones oscuros de la corte y te encuentras a los yonkis con sus latas en la mano diciendo, chavalote, acércate, ven para acá, ¿sabes? Llevan eso en la mano, eso mismo que llevabas tú bebiendo por la calle, además. Por cierto, ¿dónde estaba ayer Gallardón? Que estaba la gente bebiendo, serían las fiestas del barrio, pero estaba la gente tomando las calles con bebida. ¿Qué pasa? ¿Que las fiestas del barrio están excluidas? Esto no lo entiendo. Claro. La ley de antibotellón... En Getafe también. Está permitido en fiestas. Vamos, eso creo, porque siempre hay un montón de botellones. Bueno, sí. Ayer había un botellazo impresionante. Y estaban... Bueno, ayer pasó una cosa, lo voy a decir y seguramente me meto en un lío porque habrá algún oyente que sea de Malasaña. Lo de los tangos. Madre mía. Resulta que ayer la plaza del 2 de mayo... Tienes que contar todo, ¿eh? Todo lo que buscar pasa. Enemigos. ¿Por qué? Yo cuento las cosas. Yo todo lo cuento. Yo todo lo cuento. Ya. Todo. Ya. Las cosas las cuento. Lo importante es contar las cosas. La sinceridad es muy importante en la sociedad que vivimos. Bueno, la transparencia. si algunos bailáis tango, no os ofendáis. Sí. Bajad las persianas de los oídos si alguno bailáis tangos. No, pero es que ayer, a ver, todo tiene su lugar. Yo he paseado en algunas noches por Malasaña y me he encontrado a gente bailando tangos y es muy bonito. De pronto bajo una farola y han puesto ahí unos altavoces y están bailando y es muy bonito. Pero ayer pasó una cosa. Debían haber pedido autorización para en las fiestas del 2 de mayo, de la plaza del 2 de mayo, poder bailar durante un rato. ¿Qué pasa? Que claro, tú eso puedes hacerlo a las 5 de la tarde un ratito. O lo puedes hacer en un rinconcito a las 12 de la noche. Pero ayer la gente ya estaba, digamos que se había terminado la cerveza y seguían bailando tangos. Y entonces había 3 parejas que, con todos los respetos, pues estaban ahí exhibiendo su arte y que lo hacían muy bien además, muy estupendamente, pero les gustaba mucho lucirse. Y toda la plaza borracha ya mirando, diciendo, por favor, pueden cambiar la música. Y entonces estaba todo el mundo como hostigando a las 3 parejas que seguían bailando y mirando hostilmente al resto de las hordas de gente que estaba allí, pues que no cedía. A ver, había gente que seguramente llevaba bebiendo allí desde hace bastante tiempo. Entonces era gente pues que se lo estaba pasando bien, entonces querían imitar un poco el baile del tango. Y saltaron a la pista. Saltaron a la pista. Lo que pasa es que eso no gustó mucho a los profesionales y entonces se ofendieron. No se puede, se ofendían ahí los que bailaban tangos. ¿Qué estás buscando? Entonces, pues estoy buscando una nota que había tomado. Tiene una libreta de papel, porque Fer es de papel. Fer en papel. Bueno, también tengo cosas electrónicas, pero... Tienen los calendarios. En vez de los calendarios estos que veis, bueno, yo al menos lo veía siempre en casa de mi abuela, los calendarios que los deben de regalar en algún sitio, pero son de vírgenes y de cosas así. Bueno, pues Fer se hace su propio... ¿Tienes calendarios de vírgenes? No, tiene María.es. Tiene sus propios calendarios y entonces los va poniendo en la pared. Y entonces tiene ya todos los del mes. De hecho, tú tienes hasta de 2017. Tengo papeles, pues yo guardo papeles. Le he intentado introducir en el Google Calendar, pero no... Nada. No quepo. En el Google Calendar no quepo. No me puedes introducir porque no quepo.
Podría decir, podrías introducirme el Google Calendar, pero estaríamos hablando de otro asunto. Y no, pero el caso es que ayer, ¿qué pasó? Bueno, como venganza del zasca que me has pegado, tendría todo el derecho. Tampoco he dicho nada en realidad. O sea, no. No he dicho nada. Que entonces resulta que... Me da que la confianza da asco. Un montón de... Bueno, te dará asco a ti, querida. No he dicho nada. Mira, os voy a confesar una cosa. No. A ver, voy a poder acabar la historia. Es una cosa muy inocente. Venga. Ayer me confesó Fer que sin la cafetera pues estaba... Es como que le falta algo. Me falta algo. Y entonces me dijo, es que echo mucho de menos la cafetera. Es que me aburro. Claro, si no estás tú, pues me aburro. Así que después de los zascas, luego hay algo ahí. Hay algo ahí que No pasa nada, Mary, sí. No pasa nada. Yo todo lo que digo... Detrás de los zascas hay un madre, corazoncito. Detrás de esta aparente frialdad de la zona norte... De Aragón. De Aragón, no, de Invernalia. De Aragón. Bueno, es igual. Es el bajo. Bueno, ¿puedo contar o no puedo contar ya el asunto? Ya no sé qué estaba contando. Resulta que estaban bailando tangos en la plaza. Y entonces había gente borracha como cubas que intentaban trolear a los de la escuela de tangos, que seguían insistiendo en que su arte fuera contemplado por el resto de la plaza borracha. Y este tipo de acuerdos son bastante poco posibles. No hay manera de la concordancia. Entonces insistían y ponían más alta la música de tango, que por otra parte yo sabéis que me gusta, si es que no tengo ningún pero claro, ya veían como las hordas de Karl Drogo iban asediando poco a poco al interior de los tres tangueros y entonces estaban súper ofendidos, pero es verdad que quizá no era el momento para seguir insistiendo en el tango y que a lo mejor otra música pues un poco más hasta ochentera incluso, porque hubo una canción ochentera que hasta Mary hizo así, como Mary con su amiga Mónica hicieron como un amago así de bailar hasta que volvió el tango y entonces pues aquello pues, no... fue un amago muy cruel. Muy cruel. Pero se llaman y así fueron las fiestas de Malasaña, ¿se llaman queridos tangueros? Amigos. No lo sé, no me hagas entrar en cuestiones idiomáticas porque entonces ya me busco un lío con los amantes del tango. El tango hay que democratizarlo. Igual sí. Se aprende bailando, las tanguerías molan. Sí, yo no digo que no es cursil, si a mí me encantan, pero quizá no era el ambiente preciso. Quizá no era el momento hay que explicar oportuno. Que estaba la Plaza del 2 de Mayo, no sé si habéis estado, pero es una placita 10 de la noche, que estaba llena de gente, pues estaban o bien sentada o de pie, entonces estaban pues con sus cervezas y sus calimochos solidarios. Y claro, la gente ya estaba muy animada y tal, y entonces era como que lo del tango pues pegaba más para las 5 de la tarde que para las 10 de la noche. O igual en Buenos Aires y tal, pero o incluso te diría en la plaza del 2 de mayo un día normal. Eso es maravilloso, a las 10 de la noche, un sábado normal, pues está muy bien porque le da un ambiente un poco sofisticado al asunto. Pero lo de ayer era otra cosa, eran las fiestas del barrio, entonces la gente estaba, ya pues toda la gente joven, con el calimocho, sentada en el suelo, y entonces todos mirando a los del tango que insistían ahí en, no, es que no nos veis que estamos bailando tango muy bien hoy. Y creo que el problema fue la hora. No había encuentro. No es hoy 2 de mayo, sí, las fiestas continúan hoy 2 de mayo, pero la noche grande, como mañana trabaja todo el mundo, pues la noche grande era ayer y así estaban las cosas. Es lo que hay en las plazas. En las plazas. Sí. Hoy creo que ha vuelto la primavera. Sí, ha vuelto la primavera. Hace un poquito de frío. Tengo una idea muy, muy simpática que se me ha ocurrido. Se lo dije el otro día a los del ayuntamiento y a Monedero. Hay una cosa que es una idea que se me ha ocurrido. ¿Quién está en el ayuntamiento? Pues los que están ahora, se lo dije a los que están ahora. Cuando estén otros, pues se lo diré a otros. Pero ahora vas a entender por qué se lo dije a ellos y no a otros. Igual quieres que contratemos a Monedero. No, pero sí se lo podía haber dicho a Borja Semper. No, o a Pablo Casado. No creo que habría surtido la misma eficacia. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido una idea que está muy bien. La plaza de la Puerta del Sol tiene un problema, es muy hostil, está llena de hormigón. Pero sin embargo es muy simbólica, porque allí se reunía el 15M, las asambleas del 15M. Entonces necesitamos un pequeño anfiteatro de obra, de construcción. Es un anfiteatro en realidad muy fácil de hacer, porque no necesitas, es como una especie de, digamos, para que se entienda, como unos bancos en el suelo, como unos maceteros grandes, pero con forma de anfiteatro semirredondo, y con una especie de speaker corner, así, para que una persona se pueda poner delante y se puedan sentar. Entonces sería una forma de devolverle a la gente
la utilización de la plaza, buscar unos sitios para que la gente se pudiera. ¿Qué ocurriría? Que de vez en cuando se podían dar ahí asambleas o gente que se subiera a contar cosas, es decir, se le pudiera dar voz a la gente. Así que a mí me parecía con una idea, y por eso se lo dije a los de Podemos, les dije un día que coincidimos, les dije, oye, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Tenéis que haceros, regalo la idea, una obra en la Puerta del Sol y poner así como unos, pues seguro que algún arquitecto... Igual te la recoge Pablo Casado. O Pablo Casado, el que quiera. Si a mí me parece una idea excelente, para recoja a quien la recoja. Ya, pero sería ir en contra de sus principios, porque el 15M no les gustó. Claro, no les gustaba que las les plazas va a depender mucho de la tomadas por la gente. Se lo podemos preguntar a Ciudadanos, que pero se supone que va a ganar las elecciones. No me digas que no sería una idea estupenda, porque así de vez en cuando las asambleas se quieren, sí, no se tienen además... que sentar en el suelo cuando se quieren reunir. ¿Entiendes más o menos el concepto de la A descripción? ver, yo creo que no era en el Parque Tierno Galván que hay como una especie también de estructura así. Pero es en profundidad, muy excavada, grande, o sea, de una dimensión. Yo digo una cosa, a nivel del Lo suelo... que yo no sé si hay espacio. A ver, hay mucho lado? espacio, porque además no tiene por qué impedir el paso de la gente. Pero eso permitiría que unas personas se sentaran a una altura, otras a otras, y así, bueno, lo que conseguirías... como una especie de laberinto, pero a nivel, como a 3 palmos del suelo, como una especie de laberinto así, pero mirando hacia un mismo punto, y que hubiera un pequeño altarcito elevado también para que un speaker se pudiera colocar arriba, un speaker, un hablador, alguien que se dirige al resto de la gente, y entonces estaría, porque reconocerías un poco que las calles le pertenecen a la gente, reconocerías también el 15M como una agora que dice marcados, y reconocerías también que la gente tiene derecho a organizarse y a asamblearizarse y que además, y también reconocerías al 15M un legado. Así que, y en la Puerta del Sol, me parece una idea, se lo voy a decir a Manuela. Manuela, coge el teléfono. Manuela. Ya se lo dije a algunos de Podemos, me parece muy bien. Pues el otro día que estuvimos en la manifestación, que acaba el sol, hablaba con las amigas que luego me quedé allí al final de la manifestación y dije, ostras, imaginaros que hacemos una acampada como la del 15M pero de mujeres. Ahí dejo... Y pensasteis... Ahí lo dejo. Me miraron como, uy, no sé, como diciendo, se te dio un poco la olla, pero es verdad. Tú imagínate, o sea, si una manifestación con tan poco tiempo convocada y tan multitudinaria, pues imagínate algo... Bueno, no sé, ahí lo dejo. Tampoco quiero ser responsable luego y que me lleve la Guardia Civil ni nada de eso. No he dicho nada. En fin. Bueno, que... Vamos a ver, el viernes es posible que subamos entonces al País Vasco francés a seguir este anuncio de disolución de la banda terrorista ETA. Un anuncio, va a haber representantes internacionales, es una cosa como muy icónica y es muy posible que vayamos hacia allá y posiblemente estemos en San Sebastián o en Bilbao, aunque el día antes, el jueves, pero sí nos parece que podría ser muy interesante encontrarnos allí con los oyentes del País Vasco. Por eso ayer puse un tuit pidiendo a la gente que estéis en Euskadi que os pronunciéis. Hay un grupo ya, creo, sí, estoy viendo en Twitter un grupo privado de gente de allí y es posible. Como el sitio desde donde parece que está previsto que se haga este anuncio, donde van por lo menos los corresponsales internacionales, está cerca de Bayona, pues si estáis por ahí por Bayona, Hondarribia, en algún sitio cercano, sería muy bueno, nos encantaría aprovechar y el jueves por la noche poder hacer este pequeño encuentro con los oyentes de la cafetera, pero todo esto estamos ahora mismo estudiando las posibilidades y viendo opciones porque bueno, pues es un salto de una cierta teníamos muchos otros previstos pendientes, tenemos Murcia también estamos organizando otro para Grecia para seguir la ruta de los refugiados, son muchas cosas pendientes en el programa, pero como esto se está produciendo esta semana y nos parece que tiene una dimensión histórica que hay que observar, pues estamos pensando en marchar para allá. Si estáis por ahí por la zona, aceptamos sugerencias también de alojamientos por cerca de Hondarribia, por cerca de Bayona y si estáis por allí, pues nos encantaría encontrarnos con los oyentes cafeteros de Euskadi. Uh-huh. Así que nada, mañana volvemos. Muy bien. ¿Vale? Vale. Venga, gracias, Meri. Súper bien. Adiós a todos. Hasta mañana a todos. Cuidaos y portaos mal, que no se vive... Haced cosas. Los cafeteros hacen cosas. Los cafeteros hacen cosas, pero que no sean cosas convencionales, que no se vive tanto tiempo. Adiós, cuidaos.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. So easily, I know the way that I can be.